Eh, pasaba acá, he comido tanto que ya la ropa no me cae. Vamos a hablar, con la ayuda del Señor, nuevamente acerca de Dios, el Espíritu Santo. Tiene un texto allí, primeramente, que dijo el Señor Jesús a una mujer en Juan 4:24. Dijo el Señor esa tarde a esa mujer: Dios es espíritu, Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dios es espíritu y los que le adoran. Bien, vamos a Lucas, el capítulo 24. Allí está el Señor resucitado. Hoy veremos la relación entre el Espíritu Santo y la iglesia. La gran obra de Dios, el nuevo templo. Ustedes deben de saber que el templo de Israel que estaba en Jerusalén fue destruido en el año 70. Era porque Dios tenía otro plan. Quería hacer un nuevo templo y ese templo era la iglesia. Y también de nuestros cuerpos iba a ser un templo donde iba a morar Él, el Espíritu Santo. Así la gran meta narrativa de la Biblia era restaurar al hombre desde el huerto de Edén que se perdió hasta ser encontrado nuevamente en la iglesia de Dios, columna y baluarte de la verdad. Lucas 24, verso 44. Vamos a leer 5 versos. Está allí el Señor Jesús hablando con dos discípulos que andaban perdidos. Siempre los discípulos a veces andaban perdidos como uno en muchos temas. Entonces dice el verso 44, y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Allí están los discípulos. Y el Señor le va a decir tres grandes verdades. Le va a decir que durante 3 años y medio, Él les había enseñado que el Antiguo Testamento, todas las Escrituras hablaban acerca de Él, verso 44. Todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés. La ley de Moisés abarcaba el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. En los profetas, ahí están los 12 profetas. Y en los salmos, que también abarcaban, los salmos era una alusión a todos los libros poéticos, salmos, proverbios, cantares, etc. Entonces, lo que está haciendo el Señor Jesús está reinterpretando todo el Antiguo Testamento y diciendo: el Antiguo Testamento en su cabalidad habla de mí, está escrito de mí. Y luego el verso 45 les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y el verso 46 y 47 les da el gran mensaje del Evangelio que se ha predicado ahora. Pero todo esto termina en el verso 48, que podían predicar el Evangelio, hablar de Cristo, hablar desde la Biblia. Sí, podemos hablar del Evangelio desde la Biblia, hablar de que todo apunta al Señor Jesús. Pero, dijo el Señor, alto, alto, quedaos aquí en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Hay un poder en el Evangelio que es un poder que está en Dios. Es Dios el que iba a obrar por medio del Espíritu Santo, por medio de su palabra, por medio de los que iban a explicar su palabra. Y Él es el Espíritu Santo, como anoche veíamos, que ha de convencer al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Si usted está escuchando el Evangelio, es el Espíritu Santo que obra en su corazón.
y trata de convencerlo y le dice que estás mal, que estás lejos de Dios. Y el Espíritu Santo convence y lo hace en la vida por diferentes situaciones, circunstancias, necesidades, problemas. El Espíritu Santo obra, así también obra en la vida de los creyentes. Pero el verso 49 es: quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Vamos a Hechos, donde comienza la iglesia el día de Pentecostés. Los discípulos estuvieron reunidos. Rápidamente el capítulo 1 nos narra que el Señor fue llevado a los cielos y luego el Espíritu Santo iba a descender. El capítulo 1 de Hechos dice el verso 8, pero recibiréis poder. La misma temática. El Señor Jesús está siendo llevado al cielo y le está explicando lo importante que es entender, lo necesario que es saber y entender y esperar que el Espíritu Santo los vaya a guiar. Verso 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Allí está. Acá tenemos nuestro comienzo como pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto. El Espíritu Santo allí iba a descender. Y en el capítulo 2, verso 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y allí aparecieron lenguas, y allí se cumplió la profecía de Joel, y allí nuevo se levanta Pedro y empieza con el poder del Espíritu Santo, empieza a predicar el Evangelio, y allí muchos se convierten, y allí ocurre algo maravilloso. Pedro en el verso 38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Muchos lo hicieron. Verso 41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día 3.000 personas. Ese es el poder de Dios. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y el verso 42 dice: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y al final del capítulo 2, la narración dice que alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Ahí está el nuevo pacto. Allí nace la iglesia, el día de Pentecostés. El Señor muere, resucita, asciende, envía al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, dijo el Señor, que iba a ser enviado por Dios el Padre y por Dios el Hijo en una procesión eterna. Esa fue su gran promesa. De hecho, es más, les dice que morará con nosotros y estará en nosotros. En Juan 14, versos 15 al 17. El Señor dijo que el Espíritu Santo iba a morar, iba a descender, iba a estar en este mundo, en este nuevo pacto de una manera distinta. Y lo ha hecho. Desde hace 2000 años lo ha hecho en la iglesia. Y fíjense las características de la iglesia: un pueblo nuevo. Un pueblo donde ha de adorar a Dios. Un pueblo que está unido. Un pueblo que es guiado por el Espíritu Santo. Y vamos a ver ahora que este pueblo unido, que representa la divinidad, que representa a Dios el Padre, a Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, con el tiempo empezaron a haber problemas, pecado. Y empezaron a haber situaciones que empezaron a dañar la unidad. Lo que daña la unidad de la iglesia es el pecado. Es una ignorancia también de no conocer doctrinas esenciales para vivir una vida en comunidad. Fíjense, Hechos 5, el verso 3. Aquí tenemos el primer pecado que empezó a dañar la unidad de la iglesia. Hechos 5, verso 3 dijo:
Pedro, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? La iglesia, donde es el cuerpo de Cristo, donde habita el Señor Jesús, donde habita su Espíritu Santo, donde somos un templo, y va a ser corrompida por causa del pecado. Pero Dios en su santidad fue juzgando el pecado para ir limpiando y no fuera avanzando ni dañando la obra de Dios. Capítulo 5, verso 9, y Pedro le dijo, ¿por qué convenisteis en tentar al Espíritu Santo del Señor? Fíjense, este matrimonio, Ananías y Zafira, pecaron en contra del Espíritu Santo. Y eso le dice Pedro. Le dice a Ananías, ¿por qué tentaste al Espíritu Santo? Zafira, ¿por qué mentiste al Espíritu Santo? Ustedes dos han dañado la obra del Espíritu Santo, la nueva obra de Dios. Y ellos fueron muertos, fueron juzgados. Capítulo 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, pasaron los 10.000. Hubo murmuración de los griegos contra los hebreos. Otro pecado, murmuración. Murmuración en el pueblo de Dios. La mentira por querer figurar. Este matrimonio quiso figurar, quiso decir algo que no habían hecho. Lo hicieron mal. Y ahora en el verso 6, en el verso 1 del capítulo 6, hay murmuración de los griegos contra los hebreos. Una la iglesia. Conflicto, murmuración en medio del pueblo de Dios. El tercer pecado que va a dañar esta unidad es el legalismo. Capítulo 10, verso 1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. Pedro no quería contaminarse al mezclarse con los gentiles. Y Dios le mostró una visión, una gran visión. Y la historia dice que Dios hizo descender un lienzo para que Pedro comiera animales que los judíos no comían. Y en esa visión Dios le estaba enseñando algo importante, que Dios había eliminado las barreras étnicas, que Dios ahora, por medio de la cruz de Cristo, había eliminado cualquier diferencia en la raza humana, haciéndonos ver que todos somos iguales delante de Dios. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre rico ni hombre pobre que valga más delante de Dios. En la iglesia de Dios, todos valemos lo mismo. No hay nadie superior a otro. Es más, los que están liderando la iglesia son siervos de los demás, sirven al pueblo de Dios. Y Pedro tuvo que entender que ese legalismo que él tenía en su corazón dañaba la unidad. De hecho, tuvo un conflicto mayor después con Pablo, porque arrastró a muchos judíos cuando se juntaban con gentiles y querían seguir con los ritos judaicos. Y Pablo le dijo que eso no correspondía. Hubo tal problema con el legalismo en la iglesia que eso llegó al capítulo 15. Fíjense, capítulo 15, verso 1. Entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os fungiráis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Habían algunos hermanos que empezaron a añadirle cosas a la salvación, y eran hermanos. Verso 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, aquí estaba en juego el Evangelio, que la salvación era por fe, por la obra de Cristo. Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, los apóstoles y los ancianos, para tratar esta cuestión. Y llegaron a Jerusalén. Hubo un concilio en la iglesia primitiva para tratar este problema del legalismo. Y fue Jacobo,
el hermano del Señor, quien solucionó este problema y dijo, la salvación es por fe, la justificación es por gracia. Si se convierte un judío y él quiere seguir haciendo sus ritos, déjenlo. Si un judío se convierte y quiere parar con la ley de Moisés, déjenlo. Y si un gentil se convierte, no lo molesten con la ley, libérenlo de la ley. Y así la iglesia siguió creciendo, siguió avanzando, pero hubieron conflictos que dañaban esta unidad de Dios. ¿Y por qué digo esto? Pues eso es importante, hermano. El Espíritu Santo está haciendo una obra tremenda en el mundo, convenciendo al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nos trae a su iglesia, cuando nos salva, nos trae a su iglesia. Nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Y el pecado daña la obra de Dios. La división daña la obra de Dios. Fíjense que la iglesia en Corinto fue una gran iglesia. Pablo trabajó allí mucho tiempo. Y él les escribió algunas cartas. Y esas cartas enseñaban que dentro de la iglesia había ciertos conflictos que debían solucionarse. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 3, verso 16. Pablo les va a enseñar una gran verdad, que al parecer estaban entendiendo mal. Dice en 1 Corintios 3, verso 16, ¿no sabéis que soy templo de Dios? Y que el Espíritu de Dios mora en nosotros. Si alguno destruyera el templo de Dios, Dios destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros santo es. Nadie se engaña a sí mismo. Si alguno entre vosotros se cree sabio en este siglo, hágase ignorante para que llegue a ser sabio. Porque la sabiduría de este mundo es insensatez para con Dios. Pues escrito está, él prende a los sabios en la astucia de ellos. Y otra vez el Señor conoce los pensamientos de los sabios, que son vanos. Así que ninguno se lo guíe los hombres, porque todo bueno, sea Apolo, sea Pablo, sea Apolo, sea Cefa, sea uno. ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Corinto? Lo que estaba pasando es que algunos hermanos estaban tomando parte y siguiendo diferentes líderes. Y ese problema se arrastra en la iglesia hasta el día de hoy. Y estos líderes eran hombres. Pablo va a decir en el capítulo 4, verso 1, así pues, ténganos los hombres por servidores de Cristo, y administradores de los misterios de Dios. No somos nada más que eso. De hecho, el estar acá adelante genera una gran responsabilidad para el que ministra. Porque dice Santiago, el que hable conforme a la palabra de Dios, al poder que Dios da, el que ministre, hágalo de acuerdo al poder que Dios da. De modo que yo soy más responsable que ustedes al estar acá, porque debo de enseñar lo que Dios quiere para su iglesia, para que puedan conocer a Dios, la obra de Dios, la obra del Espíritu Santo, la obra del Señor Jesucristo, y cómo nosotros debemos responder a ese conocimiento que Dios nos da. Nunca es bueno seguir a los hombres. Son hombres débiles. Siempre es bueno entender que Pablo, a los que podían servir, tengan los hombres por servidores de Cristo. Esa palabra en griego es upedes. Y lo digo porque ocupa la palabra más baja de un siervo. Antiguamente habían galeras donde remaban en los barcos los esclavos. Estaba la primera corrida, que eran los que se les pagaban, estaba la segunda corrida, que había una mezcla entre los que eran esclavos y los que se les pagaban, y estaba la tercera corrida de abajo, la más de abajo. Ellos estaban condenados a estar allí por siempre, hasta que mueran. Siempre no le mando. Y Pablo ocupa, tengan los hombres como aquellos que están allá, sirviendo,
Pablo ocupa esa palabra, tengan a los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. De modo que hemos visto que el pecado del orgullo, de la mentira, el pecado del legalismo, el pecado de tomar parte por líderes humanos, todo esto daña la iglesia. Todo esto genera problemas en la iglesia. Capítulo 6 de 1 Corintios, verso 18, el pecado de la fornicación. El pecado sexual daña la unidad. Mira, todos somos uno, somos como un solo hombre delante de Dios. Y cualquiera que comete un pecado, Dios mira a la iglesia y la ve como si ella entera hubiera caído. Por eso es importante entender la unidad de Dios y también entender la santidad de Dios, también la restauración y la disciplina. Mira, los hombres de Dios no se miden por la capacidad de disciplinar. No, los hombres de Dios se miden por la capacidad de restaurar. El Señor Jesucristo dice en Mateo 18, si algún hermano peca, hay que comenzar un trabajo de ayuda, un trabajo de restauración, no un trabajo de dejarlo fuera, no de hacer más daño, de echarlo, no, hay que recuperar al hermano porque es parte del cuerpo, hay que hacerlo volver. Por eso, 1 Corintios 6, verso 18 dice, huid de la fornicación, cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más el que fornica contra su propio cuerpo. Cuidado con el pecado sexual. Verso 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Parece que los corintios ignoraban esto, que su cuerpo era el templo del Espíritu Santo, porque habéis sido comprados por precios, dice el verso 20. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Son de Dios. Nuestros cuerpos, cuando nos convertimos, ya pasan a ser cuerpos de Dios, pasan a ser parte de esta unidad de la iglesia. Y tenemos que entender que la iglesia es tan importante. Tenemos que darle un valor superior. Es tan importante que nuestra familia, en la nueva familia, en la nueva obra de Dios. Por eso debemos cuidar, saber que el pecado le daña a la iglesia. El pecado de la murmuración, en Hechos 6, verso 1, hizo mucho daño a la iglesia primitiva. Y a la iglesia de hoy también hace daño. El legalismo también hace daño. El orgullo también hace daño. Y todo esto genera división. Y debo dar un paso atrás, porque lo que Dios, por medio de su Hijo, enseñó la noche antes de ir a la cruz, fue que el gran trabajo que Él quiso hacer y que ha querido hacer es tener un pueblo unido. Acompáñenme a Juan capítulo 17. Él está orando. Él está orando de rodillas. Imagínense a nuestro Señor allí esa noche. Allí está orando. Capítulo 17, verso 20. Él está diciendo a Dios el Padre que va a orar por la iglesia del Yugo. Sí, verso 20. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Desde Jerusalén, por los alrededores, ha llegado el Evangelio y ha llegado acá. Ha llegado acá. Y yo veo la obra de Dios, los veo a ustedes, y veo cómo Dios obra en medio de ustedes. Es maravilloso ver cómo Dios, por medio de ustedes, ha formado una iglesia acá en Yusuel. Pero fíjense lo que quiere el Señor para esta iglesia. No ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Verso 21, para que todos sean
o sea, muchos, o que al menos una iglesia y la dividamos y hagamos otra más, para que todos sean uno. ¿Saben por qué? Porque Dios es uno. Para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Cuando hay unidad, hermanos, cuando entendemos la unidad como un valor supremo que el Señor Jesús le da, porque esa unidad evoca la divinidad, evoca a Dios el Padre, a Dios el Hijo, a Dios el Espíritu Santo. La unidad de la iglesia evoca la unidad divina. Cuando dañamos la unidad de la iglesia, dañamos la unidad divina. Para que todos sean uno, verso 21, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Los pecadores se van a convertir cuando haya unidad en la iglesia. En una iglesia dividida los pecadores no se convierten. Verso 22, la gloria que me diste yo les he dado para que sean varios, uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Fíjense, el Señor es intenso en esto, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. ¿Se fijan? Para que, Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy. Una vez que entendamos la unidad, vamos a poder entender mejor a dónde el Señor quiere llevarnos. Una vez que cuidemos la unidad, vamos a hacer lo que el Señor Jesús quiere en medio de su pueblo. Vamos a Efesios 4. Pablo entendió bastante bien la unidad y Pablo trató de buscar esa unidad. Había en la iglesia primitiva muchos problemas, muchos más conflictos de los que hoy día ustedes creen. Los gálatas tenían una doctrina distinta, se habían desviado. Los corintios estaban peleados, pero peleados. Incluso se emborrachaban antes de tomar la cena. Los hebreos ya no se estaban congregando. Algunos tenían por costumbre no congregarse. Los efesios estaban perdiendo el primer amor. Pablo siempre buscó la unidad, siempre buscó la restauración, siempre buscó que el pueblo de Dios entendiera lo importante de lo que es pertenecer a esta nueva obra, a esta nueva creación, a la iglesia de Dios. Efesios 4, verso 1 dice: yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como digno de la vocación con que fuisteis llamado, con toda humildad y mansedumbre, soportando con paciencia los unos a los otros. ¿Debemos soportarnos? Sí. Aunque sea difícil aguantarlo, sí. Verso 3, solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo y por todo. Y todo el capítulo 4 es un llamado hermoso a la obra de Dios, a la unidad de Dios, a la obra del Espíritu Santo. Fíjense, si la unidad se mantiene, Dios le da dones a la iglesia. Fíjense, verso 7. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Este es un salmo, Salmo 68. Es un salmo, Pablo leyendo el salmo, y el salmo dice que después de una guerra, los vencedores tomaban la riqueza de sus enemigos y la traían y la repartían a cada uno del pueblo. Y esa es la idea acá. El Señor Jesús dio una guerra en la cruz para mantener la unidad de su pueblo. Murió, entregó su preciosa vida, derramó su preciosa sangre. Envía el Espíritu Santo. Y cuando envía el Espíritu Santo, lo envía para dar dones. Y los dones, al final del verso, y los dones a los hombres. Fíjense, ¿cuáles son los dones? Verso 11. Los apóstoles. Los apóstoles nos entregaron la identidad. Luego
dio evangelistas, dio pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio de edificación del cuerpo de Cristo. Y este verso es importante. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la actitud de la plenitud de Cristo. Hermano, hermana, debemos entender, debemos conocer, debemos saber y debemos estudiar lo que Dios quiere. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia? ¿Qué es lo que quiere Dios para mi vida? Debemos cuidar esa unidad. Somos una unidad. Tenemos cosas en comunes. Somos una comunidad unida. Tenemos un Dios, una fe, un Padre, un Salvador, un Espíritu. Cuando partimos el pan, evocamos esa unidad. Pero cuando dejamos que el pecado, cualquier pecado de los que hemos nombrado, avance, dañamos la unidad. Dañamos la unidad. Bien, para terminar, debemos entender que el Señor Jesucristo está ascendido a los cielos. Orando por la iglesia, sigue orando por la iglesia. Y Él tiene su corazón puesto acá. Fíjense, Pablo al final de la segunda carta a los Corintios, en el último capítulo 13, verso 5, le dice a los Corintios primero, dos veces, ¿acaso ignoráis que soy templo de Dios? ¿Acaso ignoráis que el Espíritu Santo mora en ustedes? En el capítulo 3 de 1 Corintios, en el capítulo 6 de 1 Corintios leemos, y parece que ignoraban eso. Y ahora Pablo va a decir, examinaos, capítulo 2 Corintios 13, 5, examinaos a vosotros mismos. Ahora leyendo un poco más. Está diciendo que los que están en la iglesia con el pecado, con la mentira, con la fornicación, con la murmuración, probablemente no han pasado por algo más importante aún. Son creyentes falsos. Verso 5. Examinaos a vosotros mismos, si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Lanza una pregunta a la iglesia. Examínense por tu vida, día a día. ¿Estás cuidando la unidad o estás destruyendo la obra de Dios? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Mira, en el creyente, primero convence el pecado hasta que uno se arrepiente, cree en el Señor Jesús, y el Espíritu Santo ahora parte un proceso, después del proceso de justificación, parte un proceso de santificación. De santificación. Y ese proceso está claro en Romanos. Primero, capítulo 1 hasta el capítulo 4, Pablo habla del proceso de justificación hasta el capítulo 5, y luego habla del proceso de santificación en el creyente. Y aquí Pablo les dice a los corintios, si ustedes no entienden que son verdaderos hijos de Dios, están reprobados. O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros. Hermanos, ¿entienden que Dios mora en ti? ¿Que Dios mora en la iglesia? Entonces, cuidado cuando hablamos de más. Cuidado cuando pensamos mal de los hermanos. Cuidado con la fornicación. Cuidado con todo el pecado que podemos ir en contra de esta obra de Dios. Finalmente, Pablo enseña esto. La unidad va apuntando a Dios. Y esa unidad se tiene que dar en el vínculo del amor, en el vínculo de la paz. Dios es espíritu. Dios es espíritu. Y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Adoración
en lo que nosotros podemos llegar a hacer. Lo máximo que podemos hacer en nuestra vida es poder adorar a Dios. Pero para adorar a Dios tiene que ser el espíritu y en verdad. En una vida que entienda verdaderamente la obra de Dios por medio de su espíritu. Que Él bendiga grandemente a esta iglesia aquí en Vivo. Yo me he sentido realmente como en casa. Debo dar los saludos de... Hoy llamé a un anciano, me dijo, dale saludo a los hermanos. Así que yo le doy los saludos desde mi iglesia en Talca y que el Señor los bendiga. Gracias.